Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, querido hermano. Voy a compartir hoy día el devocional, el cual se encuentra en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y voy a dar lectura, dice así. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Le invito a orar, hermano. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque podemos ir ante ella, Señor, y tú tienes tanto para nosotros. Tantas veces nosotros somos descuidados con tu palabra y te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que como cada día tú quieres hacerlo, Señor, nos puedas hablar nuevamente hoy día por medio de tu palabra, por medio de este devocional, que tú seas glorificado por medio de tu palabra y ayúdanos, Señor, a tener corazones eh, dispuestos a ser tratados por ti, a ser transformados por ti, Señor. Necesitamos crecer, necesitamos, Señor, ser transformados para que tú puedas ser glorificado, Señor, en nuestras vidas. Para ti toda gloria y toda honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer versículo que leí, ¿cierto? Empieza diciendo, el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos a las personas que amamos? ¿Qué queremos que le pase a los que más amamos? Nosotros queremos, deseamos normalmente lo mejor. Queremos que lo mejor de todo le suceda a ellos. Pablo amaba a los filipenses, a los que estaba escribiendo, ¿cierto? Con el amor profundo, entrañable, dice el pasaje, que Dios había puesto en su corazón por ellos. Por eso también les deseaba lo mejor, y lo mejor era lo que sigue después en el versículo 9, dice, y esto pido en oración, ¿qué cosa? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que Pablo quería es que los filipenses crecieran en amor más y más. Y este amor que fuera acompañado de ciencia y conocimiento. Ciencia significa conocimiento, algo que se sabe, un conocimiento profundo. ¿Ya? Esto, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Esto le llevaría a reconocer, a aprobar lo que era mejor. Y al reconocer lo que es mejor, dice el versículo 10, podrían llegar a ser sinceros o puros, como dice otras versiones, e irreprensibles, irreprochables en el día de Cristo. En el corazón de Pablo no había nada mejor que cuando llegara el momento de presentarse ante el Señor, la iglesia pudiese presentarse pura, sincera, sin hipocresía y sin razones para ser reprendida o avergonzada, ¿cierto? Irreprochable. No había nada superior para Pablo que poder presentarse ante el Señor puros, puros. Entonces Pablo decía, para que ustedes puedan hacer esto, tienen que aprender a reconocer lo que es mejor. Discernir, dice la NBI. ¿Qué es esto? Es saber separar lo bueno de lo malo, saber separar lo importante de lo secundario, de lo primario, saber separar lo que es valioso de lo que no vale, saber reconocer, como dije antes, lo bueno y lo malo. Y esto es algo, hermanos, que con lo que nosotros no nacemos, ¿sí? Nuestro mundo, en el mundo en el que nosotros nacimos, las prioridades, las cosas valiosas, las cosas que importan, no están bien, ¿sí? Nuestro mundo da valor a cosas que no permanecen. Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy, muy claro. Nuestro mundo no es una buena guía para reconocer las cosas que están bien, cuáles son las cosas prioritarias, cuáles son las cosas valiosas, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas importantes. Porque ¿qué vale más para nuestro mundo? ¿Orar o ganar dinero? ¿Qué vale más? ¿Conocer a Cristo o tener una carrera profesional? ¿Qué es más importante? ¿Ser reconocido o ser humilde? ¿Qué es mejor? ¿Que todos te respeten o ser humillado por amor a Dios? ¿Qué es mejor? ¿Dar o recibir? ¿Ganar esta vida o perderla por Él? Nuestro mundo, hermanos, tiene las prioridades cambiadas. Y Pablo aquí pide en oración a Dios que los filipenses puedan aprobar lo que es mejor, puedan reconocer entre estas prioridades que están cambiadas cuáles son las cosas buenas de verdad. Aunque el mundo piense diferente, que los filipenses puedan aprobar lo que es mejor. Y obviamente yo deseo lo mismo para usted y también deseo lo mismo para mí. Necesitamos aprender a reconocer lo que es mejor.
Valorar las cosas como Dios las valora, porque Él sabe de verdad lo que es mejor. Ahora, según Pablo en estos versículos, ¿cómo podían llegar ellos a aprobar lo que es mejor? Ellos tenían que abundar en amor más y más, acompañados de conocimiento y discernimiento, conocimiento profundo y buen juicio. Los filipenses amaban, son ejemplares en manifestar el amor. Los filipenses tenían conocimiento, habían tenido una formación por Pablo y otros que les habían enseñado, pero ellos tenían que seguir creciendo más y más en amor y en conocimiento. Si amaban más y más y tenían más y más conocimiento del Señor, entonces ellos podrían reconocer mejor aún lo que es bueno, lo que es mejor, lo que honra a Dios. El amor podía llevarlos a ellos a saber qué era lo más importante, saber qué era más valioso. Yo lo encuentro súper cuático esto, hermano, porque eso es en la práctica nosotros lo hemos visto cómo en nuestras vidas el amor nos muestra lo que es mejor, lo que es más importante. Aún las personas que no son cristianas han tenido este tipo de experiencia. Por ejemplo, cuando un ser querido la está pasando muy mal, puede tener de todo. Pero todo eso que tiene no vale nada en comparación a lo mal que lo pasa. Porque lo que de verdad importa no son esas cosas que tiene. Por ejemplo, o cuántos hijos, cuando están enfermos, uno cuando tiene un hijo enfermo, aún muchos han sido capaces de venderlo todo. O uno mismo sería capaz de sacarse un riñón, sacarse un ojo para poder cuidar al hijo. Cuando un hijo, un ser querido, hermano, ¿cierto?, está enfermo, está muy mal, no importa el tamaño de la tele, no importa el año del auto, no importa el tamaño de la casa. Si mi hijo, mi ser querido, mi ser amado está mal, nada de eso importa porque no es valioso de verdad. Lo único que yo quiero es que mi hijo está bien, porque el amor nos abre los ojos sobre lo que importa. Y Dios es amor. Por eso necesitamos ser llenos de amor más y más, y así podremos reconocer mejor lo que de verdad vale. Pero cuando el egoísmo es el que nos guía, entonces nuestros ojos se nublan. No somos capaces de reconocer lo que vale, y el pecado es egoísta. El pecado no nos deja ver lo que de verdad vale. El pecado nos aleja del amor, el pecado nos aleja de Dios, nos ciega. Y lo sabemos, hasta el mundo lo sabe. ¿Cuántos papás lloran al ver cómo se alejaron de su hijo por ganar más plata, por ejemplo? O por dejarse guiar por un pecado sexual, separándose de su hijo. ¿Cuántos papás ya con su hijo ya grande, adultos, no saben ya cómo acercarse? Porque la niñez nunca se acercaron, porque estaban en otra. Lo material, el amor a lo material, ¿cuántas veces nubló la vista de tantas personas para no fijarse en lo que de verdad tenían, lo valioso que de verdad estaba ahí? Que el Señor nos ayude. El amor, si nos llena el amor, si seguimos creciendo en amor más y más, vamos a poder reconocer mejor lo que es más valioso. Ahora, bíblicamente el amor sin conocimiento puede ser peligroso. Por ejemplo, los corintios, cuando ellos en 1 Corintios, ¿cierto?, se les corrige, porque ellos en amor, entre comillas, habían aceptado en la iglesia a un joven que estaba conviviendo con su madrastra. Pablo tiene que confrontarlos y decirle: eso no es algo que agrada a Dios. Y aún los no cristianos reconocen que eso no es algo que agrada a Dios. Y los corintios finalmente lo reconocen y tienen que arrepentirse, ¿cierto?, de esto. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de lado lo que la palabra dice que no agrada a Dios, podemos caer en no reconocer eso y aceptar cosas que a Dios no agradan, que son pecados. Por ello, hermanos, para aprobar lo que es mejor, debemos crecer en amor, pero este amor tiene que estar acompañado de conocimiento. Pablo sabía que si los filipenses crecían en amor y conocimiento, crecerían en discernimiento, es decir, en la capacidad de separar lo bueno de lo malo, en la capacidad de reconocer lo que vale y lo que no vale, lo que se guarda porque es valioso y lo que se bota a la basura porque no vale nada. Si crecían en amor y en conocimiento, iban a poder reconocer lo que era mejor. Y si crecían en conocimiento y crecían en amor, crecían en discernimiento. Y si crecían en discernimiento, crecerían en pureza. ¿Por qué? Porque como reconocerían lo malo, se alejarían de ello. Y crecerían más y más en lo bueno, crecerían en pureza. Y eso haría que al presentarse ante el Señor en el día de Cristo, ellos podrían estar, según lo que dice el versículo 10, llenos de buenos frutos, llenos de frutos de justicia. Y lo mejor, hermanos, lo mejor de estos frutos de justicia es que estos, nacidos del amor y del conocimiento, son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, según lo que dice el versículo 10. ¿Qué mejor deseo para la iglesia tenía Pablo? Que lo que hagan en su vida finalmente y por medio de Cristo sea para la gloria de Dios.
Porque hermanos, todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y todo lo que vayamos a hacer y todo lo que hemos hecho solo tiene valor si se presenta ante Dios por medio de Jesucristo. Esto significa en la fe y confianza de que no somos aceptados ante Dios por ser perfectos, sino porque Jesucristo nuestro Señor pagó el precio de nuestra maldad. Y es Él el que nos está transformando cada día y es Él el que nos está dando la fuerza para poder hacer buenas obras, para poder alejarse del pecado, para poder ser transformados. Si nosotros vivimos cada día así, entonces todas las obras que nosotros hagamos en Cristo van a ser para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, terminando ya, Pablo amaba a sus hermanos. Pablo quería lo mejor para los filipenses. Lo deseaba de todo corazón. Por eso él oraba por ellos. ¿Sí? Eso dice el versículo 9. Oraba por ellos y pedía lo mejor para ellos. Cuando uno ama, ora por los que ama. Y desea lo mejor, le pide a Dios lo mejor para ellos. ¿Y qué era lo mejor para ellos? Que crecieran en amor más y más, que crecieran en conocimiento, para que así pudieran tener discernimiento y aprobar lo que era mejor. Y aprobando lo que era mejor, alejarse del mal y crecer en frutos de justicia que en el día de Cristo iban a ser para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, pido a Dios, ruego a Dios que todos nosotros podamos crecer en amor y en conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra, abundar más y más en amor para que podamos reconocer lo que es mejor, para que podamos reconocer lo que es valioso y así poder presentarnos llenos de frutos de justicia ante el Señor cuando llegue su día, el día en que tengamos que presentarnos ante Él, y así Dios va a ser glorificado por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, hermanos, y estas palabras, estos versículos puedan motivarnos a crecer en amor. Amor práctico, amor que da fruto de justicia y en conocimiento para honrar a Dios con lo que es mejor. Nos vemos cuando Dios quiera. Maranata, Cristo viene.